Buenas noches a todos. Hoy vamos a tener como expositora a Biblia Reyes García, que es egresada de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con el tema que es Nociones Generales de la Ley General de Minería. Pachevitelia, y te damos el pase para que nos expongas tu tema. Muchas gracias, Alexa, por la presentación. Buenas noches con todos. En esta oportunidad, como ya lo mencionó Alexa, vamos a hablar sobre el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Pero primero, tenemos que ver el marco legal, que va a partir por la Constitución Política de 1993, donde en el capítulo 2 nos va a hablar del ambiente y los recursos naturales, dentro del cual en el artículo 66 nos hace mención de que los recursos naturales son patrimonio de la nación y por ende el Estado es el soberano de su aprovechamiento. Sin embargo, mediante una ley orgánica puede dar estas condiciones de utilización y otorgamiento de estos recursos naturales a los particulares. Es por ello que nace la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, la Ley 26821. Ahora, aquí vamos a poder ver una pirámide normativa en el ámbito minero, teniendo en primer orden a la Constitución Política del Perú, como ya lo hemos podido ver en la anterior diapositiva. Siguiendo con la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, la Ley 26821, teniendo en cuenta pues de que los minerales son recursos naturales. Ya tenemos como una norma específica del ámbito minero a la Ley General de Minería con el texto único ordenado dado por el Decreto Supremo 01492-EM. Y por último tenemos las normas reglamentarias dadas por decretos supremos. En primer orden tenemos al Decreto Supremo 020 del 2020-EM, que es el Reglamento de Procedimientos Mineros. Este decreto supremo que nació en épocas de pandemia, ¿no? Ahora también tenemos al Decreto Supremo 0394-EM, que es el reglamento de diversos títulos de la Ley General de Minería. Y por último tenemos al Decreto Supremo 084-2007-EM, que regula el sistema de derechos mineros y catastros mineros, el SIDEMCAT. Este decreto supremo, podríamos decir que es un decreto supremo un tanto más técnico, puesto que aquí nos va a hablar sobre los programas técnicos que se van a usar tanto en el INGEMET como en las direcciones regionales de energía y minas. Adentrándonos ya a la Ley General de Minería, vamos a hablar sobre las actividades mineras, teniendo que estas se van a diferenciar en dos grandes bloques. Las primeras, que son actividades libres, y las segundas, que son las actividades dadas por el sistema de concesiones. Dentro de las actividades libres tenemos el cateo y a la prospección, donde ambos son la búsqueda de minerales. Sin embargo, se diferencia el cateo de la prospección, puesto que el cateo se va a dar con instrumentos un tanto más rudimentarios, podríamos así decirlo, mientras que la prospección ya se va a dar con herramientas un tanto más especializadas para la búsqueda de los minerales. Sin embargo, tanto el cateo como la prospección se van a dar en áreas libres, porque si es que nosotros vamos a realizar cateo o prospección en un área donde el terreno superficial tenga ya un propietario o donde ya se haya dado una concesión minera, vamos a requerir de un permiso especial y escrito de los propietarios. También tenemos como otra actividad libre a la comercialización, que no va a ser otra más que la venta de estos minerales ya extraídos. Tenemos ya las actividades dadas por el sistema de concesiones, donde en primer orden tenemos a la exploración. La exploración que va a ser aquella que nos va a dar las coordenadas, el área específica de donde se va a ubicar o donde se va a situar este yacimiento minero y también los minerales. De ahí vamos a tener a la explotación, que ya va a ser básicamente la extracción de estos minerales del yacimiento minero. Ahora, también vamos a tener a la actividad de beneficio, que va a ser la que va a permitir la refinación, la purificación o la transformación de estos minerales a través de procesos físicos o procesos químicos o una mezcla de procedimientos físico-químicos. También vamos a tener a la actividad de labor general, que va a ser la que va a permitir prestar servicios auxiliares, tales como sean ventilación, de desagüe, ¿no? A 2 o más concesiones mineras. Y por último tenemos el transporte minero, que valga la redundancia, va a ser la permisión del transporte de mineral mediante,
podríamos decirlo, mediante métodos no convencionales, tales como fajas transportadoras, cablecarriles o tuberías, que van a ser pues diferentes a los medios de transporte que nosotros conocemos, ¿no? Entonces van a ser métodos no convencionales. Ahora, tenemos la clasificación minera, dentro del cual tenemos el régimen general, donde se van a encontrar el gran minero y el mediano minero, pudiendo concesionar el gran minero y el mediano minero a partir de 2.000 hectáreas, de 2.000 hectáreas en adelante. Ahora, tanto el gran minero como el mediano minero van a realizar sus petitorios mineros en el Instituto Nacional Geológico Minero y Metalúrgico, en el INGEMET. Ahora, como podemos ver, apreciar en las imágenes, tenemos aquí, por ejemplo, la minería, la gran minería, por lo general, no es que sea obligatorio, se realiza a tajo abierto, mientras que la mediana minería se realiza en socavones. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, esto no es obligatorio. Por ejemplo, aquí en Ancash tenemos Santa Mina y Abarric, y ambas son grandes minerías y realizan esta actividad minera a tajo abierto. Ahora, tenemos otra clasificación donde se van a encontrar a la pequeña minería y a la minería artesanal, pudiendo en la pequeña minería concesionarse solo hasta 2.000 hectáreas. Ojo, ahí va la diferencia. El gran y el mediano minero es desde 2.000 hectáreas a más, mientras que el pequeño minero es hasta 2.000 hectáreas. Si pasa a 2.001, ya no sería un pequeño productor minero. Ahora, en la minería artesanal solo se puede concesionar o se puede peticionar hasta 1.000 hectáreas, más ya no se puede. Tanto el pequeño productor minero como el minero artesanal van a tramitar sus petitorios en la Dirección Regional de Energía y Minas. Ahora, para que ellos puedan tramitar este petitorio en la Dirección Regional de Energía y Minas, requieren de la calificación, ya sea como pequeño productor minero o como minero artesanal. ¿Por qué es importante esta calificación? Porque esta calificación va a hacer que se reduzca o que sea menor el pago del derecho de vigencia. Ahora, si es que este pequeño productor minero o el minero artesanal no cuentan con esta calificación, obviamente su pago de derecho de vigencia sería un tanto más elevado y también podrían tramitar este petitorio minero en el INGEMET. Pero como les digo, es muy importante porque la diferencia del pago de derecho de vigencia entre un pequeño productor minero, un minero artesanal, una gran minería o una mediana minería, es mucha la diferencia. Entonces, si yo no cuento con esa calificación, estaría pagando más en vano, por así decirlo, ¿no? Ahora, vamos a tener también a las personas inhábiles para ejercer esta actividad minera, donde vamos a tener a los tres poderes del Estado, a los miembros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Poder Legislativo y a los miembros del Poder Judicial. También va a estar contenido aquí los funcionarios que van a tener el rango de Contralor General, los Procuradores Generales de la República y los funcionarios y empleados del sector minero o que estén contenidos dentro de la alta dirección, que estén contenidos dentro del Consejo de Minería, dentro de la Dirección General de Minería, de esas direcciones fiscalizadoras de minería o los órganos regionales de minería, ¿no? Que acá son las direcciones regionales, las DRENES, se podría decir, y pues los registros públicos que tengan que ver con el ámbito minero. Estas personas estarían inhabilitadas para ejercer la actividad minera. Ahora también vamos a tener que esta inhabilitación para el ejercicio de actividad minera se va a extender pues a los cónyuges y parientes que dependan económicamente de estas personas ya mencionadas, ¿no? Ahora, también vamos a tener que en el territorio de la jurisdicción no podrán ejercer actividades de industria minera las autoridades políticas y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Es decir, aquí, por ejemplo, el alcalde de Huaraz no podría, pues, ejercer actividad minera en todo el ámbito o en todo el territorio que pertenezca a Huaraz. Ahora, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
El presidente de la República, antes de ser presidente de la República, vamos a tener que no era parte de las funciones, no era parte del sistema del Estado, no era funcionario público del Estado o no era miembro de este Estado, él podía realizar, si él ya estaba realizando actividades mineras, ya cuando él asume el cargo de presidente de la República, no se le puede inhabilitar, porque su actividad minera inició antes de que él entre a ejercer este cargo público. Ahora, pasando ya al sistema de concesiones, vamos a tener al rol concedente o a la institución concedente. Por ejemplo, de las concesiones mineras se va a encargar el INGEMET para la gran minería y mediana minería. Y para la pequeña minería y la minería artesanal se va a encargar la Dirección Regional de Energía y Minas. O conocido, ¿no?, en otras partes del Perú como las Gerencias Generales de Energía y Minas. Aquí en Ancash es la Dirección Regional de Energía y Minas. Para lo que son las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero, que ya hemos visto inicialmente, en cuanto a la gran minería y mediana minería, la va a otorgar el Ministerio de Energía y Minas. Y en cuanto a las pequeñas minerías y a la minería artesanal, la va a otorgar la Dirección Regional de Energía y Minas. Ahora bien, vamos a tener las causales de extinción de una concesión minera. Estas que van a dar origen a la pérdida del derecho otorgado, a la pérdida del derecho minero que vamos a tener nosotros mediante la concesión minera. En primer orden vamos a tener al rechazo, que se va a dar por la omisión de la copia de la constancia de pago del derecho de vigencia, porque hay que tener muy en cuenta que el pago de derecho de vigencia es el que va a mantener vivo o va a mantener latente nuestra concesión minera, nuestro derecho minero. También va a ser contenido rechazado cuando se omita la fecha y número de la constancia de pago por el derecho de trámite. Como bien sabemos, ¿no?, nosotros que todo trámite se paga y si no se ha hecho el pago, pues no es válido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, nosotros que estudiamos, si no pagamos la matrícula, nos daríamos como no matriculados, por así decirlo. Entonces, también cuando se omite el número del certificado de devolución o cuando este número es inexistente. ¿Qué es un certificado de devolución? El certificado de devolución va a ser aquel por el cual, ya sea el INGEMET o la Dirección Regional de Energía y Minas, tenga que devolverte a ti un dinero, pero estas instituciones no te van a dar en físico el dinero, te van a dar un certificado de devolución que va a estar codificado. Y ese es el que tienes que contener ahí para que este reemplace al pago que vayas a realizar. Y si este número, por ejemplo, tú has codificado un número inexistente, también se te va a dar el rechazo. Asimismo, hay otras omisiones contenidas en el artículo 26 del Decreto Supremo 020 del 2020 EM, ¿no? Donde, pues, ya lo hemos visto inicialmente, se regulan, pues, los procedimientos mineros. También tenemos que se va a declarar inadmisible, la inadmisibilidad, perdón, cuando no se consignen las coordenadas UTM del área solicitada. Es decir, por ejemplo, yo quiero concesionar un área que tiene 13.6 de coordenadas, pero en mi petitorio minero me olvido de ponerlo. Me van a declarar inadmisible. También va a ser cuando no se identifique correctamente la cuadrícula o conjunto de cuadrículas por error de las coordenadas. Por ejemplo, si mi coordenada es 13.6, pero yo por un error o por un sistema de decimales lo redondeo a 14, no van a encontrar las coordenadas del área que yo estoy solicitando. Entonces tengo que consignarlo ahí tal cual me arrojen las coordenadas. Si es 13.66, lo tengo que poner. No puedo hacer acá un redondeado. Ahora, también es por la falta de colindancia, por un
por un lado dentro del conjunto de cuadrículas solicitadas. Aquí podemos ver en la imagen, donde estoy señalando, este pequeño cuadro de aquí. Aquí podemos ver que este terreno no tiene colindancia por aquí, no tiene colindancia por acá, porque la cuadrícula es todo esto. Entonces, aquí no, su colindante de esta cuadrícula sería el de aquí, pero en esta parte rosada que estoy señalando, aquí no hay colindancia y aquí tampoco hay colindancia. En ese caso, que nos va a dar, nos van a rechazar y, bueno, nos van a dar la inadmisibilidad. También se nos va a dar la inadmisibilidad cuando el área excede la extensión máxima o es inferior a la mínima establecida por la ley. Teniendo en cuenta, ¿no?, de que en el petitorio minero, la extensión máxima va a ser de 10 cuadrículas, es decir, de 1000 hectáreas. Mientras que lo mínimo va a ser de una cuadrícula que va a ser a 100 hectáreas. Ahora, ustedes dirán, pero un pequeño productor minero puede concesionar hasta 2000 hectáreas. Sí, pero tendría que hacerlo en 2 petitorios mineros, de 10 cuadrículas cada una, porque el máximo son 10 cuadrículas que hacen 1000 hectáreas. Ahora, también va a ser por haber formulado el petitorio minero en un área de no admisión de petitorios o sobre las que no se admite el otorgamiento de concesiones mineras. Aquí, por ejemplo, yo no puedo concesionar en el Parque Nacional Huascarán, que aquí es un área restringida o es un área donde no se permite la actividad minera. Tampoco podríamos concesionar en santuarios nacionales o en reservas arqueológicas, porque en esos lugares no se admite realizar actividades mineras. Y ahí de plano nos van a aclarar inadmisible. Tenemos también que nos van a declarar nulo cuando el petitorio va a ser formulado por la persona inhábil, como ya lo hemos podido ver anteriormente, ¿no? Los funcionarios y trabajadores del Estado peruano, los miembros de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, ¿no? Ahora, se va a dar la cancelación del petitorio minero cuando se formule sobre un terreno donde ya haya concesiones mineras. En este caso se va a dar una superposición total, porque nos estaríamos superponiendo a otro derecho minero. Para ello, les voy a hacer un ejemplo de una superposición. Por ejemplo, este va a ser toda una cuadrícula y aquí vamos a tener a las concesiones. Tenemos a las demás cuadrículas. Ya. Vamos a ver una superposición total. Vamos a tener que estas partes que yo estoy pintando de rojo le correspondan a una persona X. Le correspondan, perdón, ay, carambas. Dejamos de compartir, me parece. A ver, un momento. Ya. Ahora sí, se sigue viendo. Ya. Vamos a tener que estas cuadrículas que hemos puesto de rojo le pertenezcan a X. Tenemos que esto le pertenece, todo le pertenece a X. Pero yo quiero concesionar, yo voy a hacer el amarillo, voy a querer concesionar esto y voy a querer concesionar esta parte, ¿no?, que le corresponde a X. En este caso estaríamos ante una superposición parcial, donde me van a otorgar a mí la concesión de los lados, solo los lados amarillos, porque solo esto me van a concesionar, es una superposición total. Pero para que me lo declaren
para que me lo cancelen, yo tendría que estar, vamos a suponer que todo esto le pertenece a X. Entonces, y si yo quiero concesionar todo esto, me lo van a declarar nulo porque ya me estoy superponiendo a un área que ya está concesionada por X. En ese ámbito me van a cancelar este petitorio minero. Del mismo modo se va a dar cuando este territorio, que ahorita estoy señalando de rojo, le corresponda pues a un área natural protegida o a una reserva territorial u otros, ¿no? Donde esté prohibida la actividad minera. No, es así que también acá tenemos la imagen de una superposición total, donde X quiere concesionar sobre el terreno que le corresponde a la persona 11 y a la persona 6. Entonces ahí también se va a dar la cancelación de este petitorio minero porque hay una superposición total. Cuando la superposición es parcial, ahí sí a manera de ejemplo, pues se nos va a dar la parte que esté libre, por así decirlo, mientras que la parte que ya tenga, donde haya prohibición o donde ya esté concesionado, esa parte ya no nos las van a dar. Ahora, también tenemos a la figura del abandono. El abandono se va a dar cuando se incumplen las obligaciones o plazos establecidos en las normas del procedimiento minero. Por ejemplo, ¿no? Para tú obtener tu concesión minera, te van a dar los carteles que tienes que publicar en el diario de mayor difusión local en un periodo de 30 días. Si yo me paso al día 31, me van a declarar en abandono y ya no me van a otorgar esta concesión minera. Aquí es muy importante los plazos, porque aquí sí los plazos, por el plazo, son perentorios. O sea, el plazo es perentorio en el procedimiento minero. En el procedimiento minero, si te dicen 15 días, tiene que ser 15 días. Si son 30 días, son bien específicos de 30 días. En el ámbito minero, no hay que haya una prórroga, no hay que, ay, señor, por favor, me pide. No, en el ámbito minero, los plazos son perentorios. Ahora tenemos la caducidad, que se va a dar por no cumplir con el pago oportuno del derecho de vigencia o el pago de la penalidad por 2 años consecutivos. Como ya les decía, ¿no? El pago de derecho de vigencia es el que va a mantener vivo, el que va a mantener latente nuestro derecho minero. Ahora, el pago de derecho de vigencia se habilita desde enero, del 1 de enero de cada año hasta el 30 de junio de cada año. Es decir, por ejemplo, si yo no pagué mi derecho minero del 2019 y del 2020, tengo hasta junio de este año para hacer mi pago de derecho de vigencia. Y si no hago el pago, pues va a caducar mi derecho minero. Ahora, la penalidad también tiene el mismo periodo de pago que el derecho de vigencia, del 1 de enero al 30 de junio. Y si no has pagado pues 2019 y 2020, tendrás hasta el 2021, hasta junio del 2021 para pagar tu penalidad para que puedas seguir teniendo tu derecho minero. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué es la penalidad o por qué nace la penalidad? La penalidad va a nacer cuando no se trabaja en la concesión minera por un periodo de 10 años. Y este periodo de 10 años se cuenta a partir del año siguiente de que te otorgaron tu concesión minera. Por ejemplo, hay que poner, a mí me entregaron una concesión minera en 2010. A partir del 2011 van a empezar a contar los 10 años de que yo no realice o no declare mi producción minera. Entonces, en eso, si yo he pasado esos 10 años y no he hecho mi declaración o no he acreditado mi producción minera, ya voy a empezar a pagar, después de esos 10 años, al año 11, estaría empezando a pagar mi penalidad, ¿no? Y ahora, en el país, esto de la penalidad está siempre muy latente. ¿Por qué? Porque siempre esta penalidad se da básicamente cuando hay concesiones ociosas, se podría decir, pues, ¿no? Donde no se trabaja. ¿Y por qué aquí en nuestro país se da tanto esto? Porque hemos visto, y nosotros hemos visto las grandes peleas que hay entre comunidades, entre pobladores, con los
mineros, por así decirlo, porque no quieren pues que entren a trabajar y porque estas comunidades pues son dueñas del terreno superficial. No, y como aquí tenemos que tener muy en cuenta que la concesión minera nos da derechos sobre el yacimiento minero, más no sobre el terreno superficial. Entonces es aquí donde entra el conflicto, entra el problema y se generan pues estas concesiones ociosas y por ende esta penalidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta, puede habilitar el micrófono o levantar la mano o en todo caso escribirlo, ¿no?, en la casilla de los mensajes para poder responderlo. Gracias. Bueno, no habiendo ninguna duda ni ninguna pregunta, espero que todo haya quedado claro. Como muchas veces dicen, no, el silencio es o que me entendieron todo o que no me entendieron nada. Bueno, de todos modos, muchas gracias. Agradecer su participación y los esperamos el siguiente sábado a la misma hora para la siguiente sesión de Derecho Minero. Gracias a todos, cuídense, bendiciones, un abrazo.